si alguien desea compartir qué les ha parecido el manual, eso sería muy importante para nosotros. Falta como 5 minutos todavía. Sí. Buenos días a todos. Estaba viendo, como le dije a las compañeras por acá, ¿verdad? Que felicitaba por el premio que le habían dado, dije, ¿verdad? Porque es muy merecible, es un libro muy bonito, muy detallado, ¿verdad? Con sus imágenes y todo, pues su pronunciación tanto como en el español, así en el garífuna, pues creo que esto facilita un buen trabajo para el maestro dentro de las aulas, ¿verdad? Aunque nos cuesta mucho con lo que es la pronunciación, pero muchas veces nos proporcionan un libro, pero nos lo proporcionan en garífuna, pero sin un detalle en español. Entonces creo que ahí nos quedamos nosotros de igual manera escasos de conocimiento, y así mismo poderles dar a nuestros estudiantes el conocer las palabras y todo eso, ¿verdad? La pronunciación, porque de una u otra manera podemos tener el contenido en garífuna, pero si no lo tenemos en español no lo podemos impartir, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades por este libro así detallado, tan bonito, ¿verdad? Porque sí nos va a ser de mucha utilidad para nuestros estudiantes al momento de impartir nuestras clases. Gracias. Muchas gracias, señor. ¿Alguien más que desee compartir qué le ha parecido en la guía, el manual, el libro? Buenos días. Para nosotros es un gusto, creo, para todos estar aquí en esta capacitación, porque por primera vez nos dan un material que vamos a poder utilizar bien en nuestros salones de clases. Precisamente ayer pasaba una encuesta al licenciado Julio León, y era precisamente estaba hablando del idioma garífuna, que de qué manera nosotros lo enseñamos en nuestras aulas. Y le digo yo de que no es lo mismo hacer imágenes con las palabras en garífuna si nosotros no vamos a entender bien cómo pronunciarla, porque el alumno aprende a pronunciarla conforme la ley. Entonces era muy importante, le dije yo, de que nos capacitaran como docentes, pero que nos capacitara a alguien que pertenezca a la etnia garífuna, para que nosotros pudiéramos aprender bien cómo pronunciar las palabras para poderse enseñar a los alumnos. ¿Y por qué es importante enseñar el idioma garífuna aquí en nuestro medio? Porque nosotros somos un pueblo multiétnico, multilingüe, entonces es importante comunicarnos unos con otros. Yo conozco muchas personas garífunas que no hablan su idioma, no lo escriben y no lo entienden, porque tampoco les ha interesado hablar en su propio idioma. Entonces es importante ir rescatando todo esto, precisamente para resaltar en nuestro pueblo, que nos conozcan y que sepan que aquí a nosotros no nos da vergüenza compartir y hablar el idioma garífuna. Muchas gracias, señor. Buenos días, compañeras. Ahora lo que dijo la compañera aquí es cierto. Tal vez algunas compañeras acá estudiaron PADEP y nos dimos cuenta que estudiamos la licenciatura en PADEP, que hace 2 años. Las licenciadas que nos daban el idioma garífuna eran de Quiché, eran del Sport, y nosotras alegábamos por qué no nos ponían un maestro, un licenciado garífuna, porque hay, aquí en Izabal también hay licenciados garífunas, pero no nos daban respuesta. Entonces lo que hacían, nos ponían el trabajo que nosotros lo hiciéramos. Y lo que también dijo la compañera, que habemos garífunas que no lo hablamos, no lo escribimos, como le comenté a la compañera aquí hace poquito, que nosotros somos también analfabetas igual que ustedes. ¿Por qué? Nosotros estudiamos en una escuela igual que ustedes. Estudiamos en una escuela donde no nos enseñaron a escribir el garífuna, pero nosotros también estudiamos igual que ustedes, por ejemplo en el Cristo Rey, a mí no me enseñaron el garífuna. Yo lo aprendí en mi casa, pero ¿cómo lo aprendí? Hablando. Mi papá, mi mamá me lo hablaba, incluso yo me sentaba con las abuelas, yo les preguntaba, yo tenía dudas, les preguntaba, ¿y qué me decían? No sé, porque mis abuelas eran analfabetas. Entonces, ahora, por lo menos, tenemos la dicha que los niños que vienen, los niños, sí, gracias a Dios lo están aprendiendo, aunque ustedes digan que la pronunciación no la dicen ustedes como debe ser, pero ya tienen un cimiento, la cual nosotros no estudiamos así.
en el camino y tal por dejadez no nos hemos preocupado, pero no estudiamos como los niños de ahorita. Entonces, no es que no queramos y no aceptemos el garífuna. Les estoy contestando cuál es el motivo. Pero yo me siento orgullosa del garífuna, soy garífuna original. En este caso, como dice la señora, que hablamos mucho de en el área rural, en las áreas rurales practicamos más que todo lo que es la etnia quechí, el hablando, ¿verdad? Pero como dice ella, tenemos en casos de maestros que son quechí, del área quechí y pertenecen a la etnia quechí, pero son pocos tal vez los que pueden escribirlo. ¿Por qué? Porque como dicen, ¿verdad? En un área rural crecemos con mucho analfabetismo, entonces no hay manera de cómo aprender la escritura. Y por eso es que yo felicité al licenciado, ¿verdad? Porque es rara la persona que así como lo puede pronunciar, lo puede hablar, lo sabe escribir, ¿verdad? Entonces eso es muy bonito y así nos gustaría pues que como ahora nos están ya capacitando con este idioma garífuna, pues igual, ¿verdad? Hubieran otras intervenciones con el idioma quechí también. Gracias. Mañana, buenos días. Ay, disculpen mi aspecto físico para los que me conocen. Yo estoy con esa influencia ahorita. Estoy bajo medicamento. Lo que sí quiero darles a conocer a ustedes que la situación del pueblo garífuna es bastante compleja. Y venir dando a conocer paso por paso la historia nos tomaría mucho tiempo. Yo soy garífuna original no hablante. ¿Por qué razón? Porque yo nací en Bananera y en Bananera ni piscinas hay. Crecí en Bananera Morales, juntamente con mis hermanos, independientemente de que la cultura garífuna antes era mal vista y éramos objeto de burlas. Es que es lo que nos dicen. Eso es lo que nos dicen. Esa fue una de las razones por las cuales yo, incluso a mi propio pueblo, lo he manifestado. Yo no puedo ser juez de mis padres que ya descansan ambos, porque tuvieron sus razones. Cuando empezaron a enseñarle a mi primer hermano, que también ya descansa, entonces se burlaban de él. Y fue la razón por la cual mis padres a nosotros no nos enseñaron el idioma garífuna. Ahora idioma. Lo segundo es que yo veo que le dan mucha importancia por utilizar el término a la situación de la escritura, pero ni las personas originales, no solamente del idioma garífuna, sino que también del inglés, no lo pueden escribir. Y el idioma garífuna vino a la palestra a partir de la situación del programa de esa situación que dio el gobierno de la reforma educativa. Ahí se acordaron que existe el idioma garífuna, antes dialecto. Entonces, no vamos a venir a decir algo que no es, ni a avergonzarnos por algo que uno no tiene culpa de la situación que se dio. Y eso he manifestado yo al pueblo garífuna, que ahorita nos estamos organizando legalmente para que dejemos un precedente. Aquí a las personas, para ir sintetizando eso, no importa el idioma, lo que la persona quiere es aprender a hablarlo, no a escribirlo. ¿Que es bueno que existan textos como este? Sí. Al licenciado Mauricio, déjeme decirle que su libro yo lo conozco de años, porque yo soy hermano de Margarita. Ella le compró los libros. Y desde ese entonces, yo practico este libro con mis alumnos, se los doy como herramienta a través de la repetición. 3 veces cada lección, el alumno me repite, no en cuadernos, en hojas. Y luego se practica la pronunciación, a cómo va. Todo idioma, y con esto finalizo, todo idioma, toda vez no se hable, la persona tiene problemas en la pronunciación, pero eso no le den ustedes mucha importancia ni se preocupen por eso. Lo bueno es que lo practiquen y cuando ya están dentro de un círculo donde se habla,
la van a perfeccionar. Llámese garífuna, llámese inglés y llámese quechua. Gracias.